Las manos de los cardenales temblaban en Roma. Un temblor que no venía de la edad, sino del shock absoluto. Sucedió cuando él, asumiendo el nivel más alto de la Iglesia Católica, entró en la Sala Clementina con un documento histórico en sus manos. Algo que durante 2000 años de susurros en confesionarios y de llaves que abren y cierran el cielo, nadie jamás imaginó que fuera a suceder. Ahora, esta bomba de relojería teológica circula dentro de los corredores apostólicos del Vaticano. Y lo que vas a descubrir hoy exige un corazón en paz y una fe inquebrantable en lo que viene por delante. Pero antes de continuar, si este es tu primer video en Vibra Vaticano, te pido que te suscribas ahora mismo. Dale clic al botón rojo aquí abajo. Activa la campanita de notificaciones porque lo que estás por escuchar no lo verás en ningún otro canal. Y si este contenido te impacta, déjanos un like, porque YouTube necesita saber que quieres más verdades como esta. Ahora, acordemos algo. Donde la historia toque rumores o posibilidades futuras, seremos claros. Nuestra intención será siempre reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo en el mundo católico. Estamos en busca de la verdad y de las reflexiones de la Iglesia. No sé qué hora es mientras me escuchas, pero si puedes contarnos en los comentarios, dejando también tu nombre y tu ciudad, queremos orar por ti. La oración es nuestro refugio en estos tiempos de avalo. Ahora, respira profundo. La historia de la Iglesia está siendo reescrita y nosotros vamos a ser testigos. Roma, medianoche. La ciudad eterna descansa bajo el manto de la oscuridad, o al menos eso es lo que pensamos. Dentro de los muros del Vaticano, una guerra invisible está siendo librada. En su capilla particular en la Casa Santa Marta, el Papa León XIV no reza, él escucha. El silencio es denso, pesado con el peso de una decisión que redefinirá la relación de más de 1.000 millones de almas con Dios. Sobre su mesa de madera oscura, iluminado apenas por la llama trémula de una vela, reposa el decreto, Directum Misericordiae, la misericordia directa. Por 6 largos meses, él cargó este secreto. 6 meses de ayuno, oración y reuniones clandestinas con un pequeño y selecto círculo de teólogos y teólogas lo suficientemente valientes para cuestionar lo incuestionable. Para él, esto no es rebelión, es arrepentimiento, no de un hombre, sino de una institución que, en su visión, enterró la simplicidad de la gracia bajo siglos de ritual, burocracia, a veces, miedo. El Papa, a pesar de su edad, logró recordar algunas memorias y contó a un guardia suizo. Momentos impactantes de una aldea en las montañas de Perú, tan remota que la gente caminaba por días atravesando senderos peligrosos solo para encontrar a un sacerdote que pudiera escuchar sus pecados. Él recuerda vívidamente a una anciana arrodillada delante de él, las lágrimas rasgando su rostro arrugado como surcos en la tierra seca, hablando en quechua, una lengua que él apenas comprendía. Entre los sollozos, él captó 2 palabras que trascienden cualquier idioma. Pecado mortal. Ella temía morir sin el perdón, porque ningún sacerdote hablaba su lengua, porque la distancia era un abismo intransponible. Aquella noche, aún un joven obispo, Roberto Probó, se hizo a sí mismo la pregunta que nunca más lo abandonó. ¿Cristo negaría el perdón por causa de la distancia o de un dialecto? ¿Tendría la gracia de Dios una barrera burocrática? ¿Tendría el cielo un horario de funcionamiento? Ahora, como Papa, él finalmente tiene el poder y la carga de responder. Él susurra a la capilla vacía, como si las propias paredes sagradas necesitaran ser convencidas. Cristo vino para rasgar el velo, no para construir nuevas paredes de piedra y protocolo. Esto llama mucho la atención de los fieles, pues el sacramento de la confesión o penitencia no es solo una tradición, es una doctrina fundamental. Fue formalmente definido como esencial para el perdón de pecados graves por el Concilio de Trento en el siglo XVI, en respuesta directa a la Reforma Protestante de Lutero. Para la teología católica, el sacerdote no es un mero oyente. Él actúa in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo cabeza. Él es el instrumento visible de la gracia invisible de Dios, el médico del alma que ofrece un diagnóstico, el consejo, un remedio, la penitencia y la cura, la absolución. Tocar su necesidad para el perdón no es solo cambiar una regla del Código de Derecho Canónico, es dinamitar uno de los pilares que sostienen la propia estructura del sacerdocio y la teología sacramental de la Iglesia desde hace casi 500 años. Es por eso que las manos de los cardenales temblaban. Ellos no veían una reforma pastoral, ellos veían una demolición doctrinaria. Y aquí quiero pedirte algo. Si hasta ahora este contenido te está impactando, si sientes que estás descubriendo algo que nadie más te ha contado, por favor, dale like a este video ahora mismo. Ayúdanos a llevar esta verdad a más personas. Y si puedes,
Si este contenido realmente está tocando tu corazón, considera apoyarnos con un super thanks. Ese pequeño gesto nos permite continuar investigando, produciendo y trayendo a la luz los misterios ocultos del Vaticano que la historia oficial no quiere que conozcas. Al amanecer, la noticia comenzó a recorrer los corredores como una profecía, no de forma oficial, a través de un comunicado formal, sino como un incendio incontrolable en el bosque seco de Internet, a través de un correo electrónico anónimo enviado desde un servidor del Vaticano a algunas agencias clandestinas católicas de noticias. El título del correo electrónico es explosivo: Decreto papal abolirá la confesión obligatoria. En pocas horas, la frase directo a Dios se convierte en el asunto más comentado del planeta en todas las lenguas, de Tokio a Buenos Aires. Y es aquí donde el punto comienza a profundizarse. La reacción es inmediata. En la biblioteca papal privada, donde siglos de teología duermen detrás de vitrales, el primer confronto acontece. De un lado, el cardenal Enrique Rossi, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un hombre cuyo rostro pálido de furia es contenido apenas por la púrpura que viste. Del otro, el Papa León XIV, sereno, con las manos cruzadas sobre la mesa. Vuestra Santidad. La voz de Rossi tiembla, una mezcla de respeto forzado e indignación genuina. Le imploro en nombre de Cristo, que reconsidere. Este decreto contradice 2 milenios de enseñanza sagrada. Pone en peligro la propia naturaleza del sacerdocio. Es una invitación a la presunción para algunos y al desespero para otros. Los ojos del Papa no vacilan. Sin embargo, Enrico, él dice bajito, la voz calma contrastando con la tempestad en la sala. El fundamento es Cristo, no la institución que creció alrededor de él. El tono de Rossi se agudiza, la formalidad comienza a desmoronarse. Está desmantelando un sacramento establecido por nuestro Señor en persona cuando dijo en Juan capítulo 20, aquellos a quienes perdonares los pecados, les serán perdonados. El sacerdote actúa en nombre de Cristo. Sin eso, ¿qué resta de la reconciliación? Un mero sentimiento subjetivo. El Papa se levanta, camina lentamente hasta la ventana. La luz dorada de la tarde romana inunda la sala. El mismo Cristo también nos enseñó a rezar Padre Nuestro, directamente al Padre. Él habla sin volverse. Él rasgó el velo del templo de arriba a abajo, para que ningún hombre, ni siquiera un sacerdote, se interpusiera entre el alma arrepentida y la misericordia de Dios. Rossi da un paso adelante, casi invadiendo el espacio personal del pontífice. Su voz está embargada de una convicción apasionada. La confesión no es solo perdón, es consejo, es dirección espiritual, es la cura de la comunidad herida por el pecado. Vuestra Santidad está quitando el cayado del pastor y dejando las ovejas vagar solas, perdidas en la oscuridad, sin saber si están verdaderamente perdonadas o si están apenas engañándose. León XIV finalmente se vuelve y su mirada no es de rabia, sino de una profunda tristeza. No estoy quitando al pastor, mi amigo, estoy liberándolo de ser un portero de la misericordia para que pueda volver a caminar al lado del rebaño, sentir el olor de las ovejas, como tanto hablamos, en vez de apenas juzgarlas desde arriba de un trono. Un silencio insoportable, denso y pesado, llena la sala. Varios cardenales están preparando una objeción formal. Dice Rossi finalmente, la voz ahora fría, resignada. Una correcto filiales. Algunos creen que esto puede ser motivo para declararme un hereje, completa el Papa con una calma desarmante que enfurece aún más al cardenal. Rossi nada dice. Su silencio es una respuesta afirmativa. El Papa retorna a la mesa posando la mano sobre el decreto sellado. Esto no es rebelión. Enrico, es restauración. El cardenal Rossi recoge sus papeles con las manos trémulas de rabia contenida. Vuestra Santidad está abriendo una puerta que no puede ser cerrada. Tal vez, responde León XIV, mirándolo a los ojos. Pero tal vez ella nunca debió haber sido cerrada. Mientras la pesada puerta de la biblioteca se cierra detrás del cardenal, el sonido de los pasos en el corredor y los guardias suizos aumentan. El guardia suizo, Friedrich, observa al cardenal Rossi que no está yendo a su capilla a rezar. Él está camino de una reunión secreta en un palacio romano, lejos de los ojos curiosos de la curia. La palabra cisma ya no es más un susurro temeroso en los corredores. Aquella tarde, ella se convirtió en un plan de acción, siendo trazado en una mesa de roble. Algo aún más impactante estaba a punto de suceder. Mientras la noche cae en una villa en los alrededores de Roma, 7 cardenales se reúnen bajo lámparas que lanzan sombras trémulas en sus rostros graves. Entre ellos, Rossi, ahora el líder de facto de la oposición. Las acciones del Santo Padre rozan la apostasía,
dice con vehemencia el cardenal Williams de Inglaterra. Si permitimos esto, ¿qué resta de los sacramentos? ¿Qué lo impedirá de redefinir el matrimonio? Oh, Dios nos libre, la propia Eucaristía. El cardenal Rossi es frío y preciso como un cirujano planeando una operación delicada. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde y la confusión se instale de forma irreversible. Mañana circularemos una carta formal de objeción, una dubia con 5 preguntas directas cuestionando la ortodoxia del decreto. Será enviada a todos los obispos del mundo. Y si él se niega a responder o a retractarse, el cardenal Zhang de China, un hombre cuyo rostro de granito fue esculpido por la persecución comunista, completa la frase con una voz grave que silencia la sala. Entonces, consideramos el próximo paso canónico, la convocación de un concilio imperfecto para juzgar la aptitud del romano pontífice para el cargo. La sala de los cardenales está inmersa en un silencio surreal. La decisión fue tomada. El camino para la colisión frontal está trazado. Es en ese exacto momento que un joven secretario, pálido y jadeante, entra corriendo en la sala, casi sin golpear, sosteniendo una tablet. Eminencias, perdónenme, pero los señores necesitan ver esto ahora. Él gira la tablet hacia los cardenales. Las imágenes tiemblan un poco, transmitidas en vivo desde un celular. Es la plaza de San Pedro. Decenas de miles de velas brillan en la oscuridad como una señal de paz. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de rodillas en el suelo de piedra, cantando suavemente, sostienen carteles improvisados escritos a mano. Gracias por liberar la misericordia de Dios y directo a Dios, directo a Cristo. El cardenal Williams frunce el ceño, incrédulo. Una manifestación orquestada por el Vaticano. Sin duda, propaganda. Pero el cardenal González de México sacude la cabeza lentamente, los ojos fijos en la pantalla, como si viera un fantasma. No, él susurra. Mi teléfono no para de sonar hace horas. Son sacerdotes de las favelas de la Ciudad de México, de las aldeas más pobres. Ellos dicen que personas que abandonaron la iglesia hace décadas están volviendo, están haciendo filas no para confesarse, sino para llorar y rezar frente al sagrario, porque finalmente creen que Dios las escuche de nuevo. Y si estás escuchando esto y tu corazón está siendo tocado, si sientes que esta historia está revelando algo profundo sobre tu propia relación con Dios, entonces comparte este video. Envíalo a alguien que necesita escuchar esto. Y recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el próximo episodio, porque esta historia aún no termina. Nadie en la sala habla después de eso. Los 7 príncipes de la iglesia miran la pantalla, aquel mar de luz y fe popular, y un terror frío e inesperado se abate sobre ellos. Lo que era para ser una rebelión palaciega, una batalla teológica trabada con documentos en latín y leyes canónicas, ahora se había convertido en algo mucho más peligroso e incontrolable. Una guerra por el alma del pueblo. Y en Roma, aquella noche, los cardenales percibieron, con un escalofrío, que tal vez su verdadero enemigo no estaba sentado en el trono de Pedro, sino arrodillado en la plaza con una vela en la mano. 7 cardenales, príncipes de la iglesia, arquitectos de una contraofensiva canónica, miraban la pantalla de la tablet como si miraran un abismo. Aquel mar de velas en la plaza de San Pedro no era una manifestación orquestada, era un movimiento espontáneo del alma del pueblo, un río de fe represado por siglos que, con una única palabra del Papa, había roto sus represas. El cardenal Rossi apagó la pantalla con un gesto brusco. El rostro, antes pálido de furia, ahora estaba gris de una terrible comprensión. La guerra no sería trabada con citaciones de Trento y párrafos del derecho canónico. La batalla se había desplazado al corazón de los fieles. Esto complica todo, susurró el cardenal Williams, pasando la mano por el rostro. No podemos oponernos al Papa si el pueblo está con él. Seremos vistos como los fariseos del Evangelio, apegados a la letra de la ley, mientras se le ofrece el Espíritu. Pero el cardenal Rossi, recuperando la compostura, levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una nueva y peligrosa determinación. Al contrario, dijo él, la voz cortante como vidrio. Esto apenas prueba la gravedad del engaño. El enemigo no ofrece veneno. Él ofrece agua dulce con una gota de veneno. El pueblo está sediento y bebe sin percibir. Nuestro deber no es ser popular. Nuestro deber es salvar sus almas, aunque ellos nos odien por eso. Él se levantó, golpeando con la mano en la mesa. La lluvia prosigue. La carta será enviada al amanecer. Ahora, más que nunca, la iglesia necesita pastores, no demagogos. Mientras la oposición se reagrupaba dentro del Vaticano, León XIV se negaba a emitir una defensa o un contraataque político.
Él decía a su equipo de comunicación, liderado por Sofía Moret, no palabras de defensa, palabras de explicación. Publiquen el dossier teológico completo. Dejen que el mundo vea las Escrituras, los padres de la Iglesia, la historia detrás de esta decisión, sin propaganda, sin rabia. La verdad no necesita soldados, apenas testigos. Aquella noche, en un acto de simbolismo impresionante, él dispensó las cenas formales y reunió un pequeño grupo de católicos comunes en el refectorio simple de la Casa Santa Marta. Agricultores, enfermeras, madres, sin cámaras, sin ceremonia, apenas pan, vino y gratitud susurrada. Un viejo carpintero italiano, con las manos callosas por la vida de trabajo, habló primero, la voz trémula al dirigirse al Papa. Santo Padre, cuando yo era joven, un sacerdote me humilló en el confesionario por un pecado de la juventud. Yo paré de confesarme hace 50 años. Todas las noches yo pedía perdón a Dios, pero siempre me preguntaba si Él me escuchaba. Su decreto me dice que tal vez Él siempre escuchó. Una joven madre de Filipinas, que trabajaba como cuidadora en Roma, enjugó las lágrimas. En mi aldea, el sacerdote viene una vez por mes. Mi mayor angustia era morir en pecado antes de que Él llegara. Ahora puedo enseñar a mis hijos que la misericordia de Dios no espera por un calendario, que ella es como el aire que respiramos, siempre presente. El Papa escuchaba en silencio, los ojos húmedos. Cuando finalmente habló, su voz tembló de emoción. Es por esto que queremos reformar, no para destruir la tradición, sino para rescatar lo que ella fue creada para proteger. Si una regla, incluso una regla sagrada, se convierte en una barrera que separa al pueblo de Dios, entonces la regla debe ceder, no el pueblo. El discurso del Papa aquí llama la atención para un asunto que la Iglesia nunca comentó y que vamos a pensar juntos. Si una mujer tiene una relación extraconyugal y queda con recelo de conversar con un sacerdote, ¿sería correcto que ella confesara este caso? Pues existen dos lados de la moneda. Su marido puede saber y causar problemas mayores, o ella simplemente se separa y paga sus pecados sin contar nada a nadie, apenas a Dios. ¿O sería ideal contar realmente tanto al sacerdote como a su marido en confesión? Esta respuesta tiene innumerables interpretaciones y dependiendo de los casos. No quiero ni hablar sobre esto aquí, pero quiero dejar este debate abierto mientras retornamos al momento del amanecer. Al amanecer, la carta de los cardenales, la Dubia, fue publicada. Era un torpedo diplomático y teológico. 5 preguntas directas formuladas de manera a no dejar espacio para la ambigüedad. La principal de ellas: ¿puede un fiel alcanzar la certeza del perdón de los pecados mortales sin la absolución sacramental de un sacerdote, contradiciendo lo que fue definido por el Concilio de Trento? El ultimátum era implícito. Responde y retráctese, o las consecuencias serán graves. La Iglesia retuvo la respiración. La respuesta de León XIV no vino en un documento formal. Vino de una forma que nadie esperaba. Él anunció una misa extraordinaria en la Basílica de San Pedro para el final de aquella tarde. Varios fieles estarían asistiendo en aquel momento. A la hora marcada, la basílica estaba repleta. Cardenales de la oposición, incluyendo Rossi, se sentaron en los primeros bancos, sus rostros como máscaras de piedra. El Papa León XIV entró vestido con paramentos simples. Él caminó hasta el altar y la lectura del Evangelio comenzó. El pasaje escogido parecía una respuesta directa a sus detractores. Era la parábola del hijo pródigo de Lucas, capítulo 15. Cuando el lector llegó al clímax de la historia. Mientras él aún estaba lejos, su padre lo vio y, lleno de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El Papa levantó la mano y la lectura paró. Un silencio chocado llenó la basílica. León XIV caminó hasta el púlpito. Sus ojos recorrieron los rostros de los cardenales. Mis hermanos, él comenzó, la voz resonando con una autoridad tranquila. ¿Dónde en esta parábola está el confesionario? ¿Dónde está la lista de pecados que el hijo tuvo que recitar? ¿Dónde está el sacerdote que tuvo que mediar el encuentro? Él hizo una pausa dramática. El padre no esperó que el hijo llegara y se humillara. El padre corrió a su encuentro. La misericordia no esperó. La misericordia corrió. Él miró directamente al cardenal Rossi. Nosotros, clérigos, nos convertimos en los hermanos mayores de la parábola, celosos de la gracia que el padre ofrece gratuitamente. Nos quedamos afuera contando las reglas que el hijo quebró mientras el padre está allá adentro celebrando la fiesta del perdón. Basta, su voz se elevó. A partir de hoy, la Iglesia dejará de ser el hermano mayor para volver a ser la casa del Padre, con las puertas escancaradas. Un murmullo recorrió la basílica. Entonces él hizo lo impensable.
El sacramento de la penitencia, continuó él, permanece como un don precioso, un camino de cura y dirección. Pero esta noche, respondiendo a la duda de mis hermanos, yo decreto, la puerta principal de la casa del Padre no es el confesionario, es el arrepentimiento. Y esa puerta nunca estuvo, ni nunca estará trancada. Fue un desafío directo, una reafirmación de su decreto, no en un documento, sino del altar más sagrado de la cristiandad. Los cardenales se entrolaron chocados. El Papa había doblado la apuesta. La guerra no podía más ser evitada. El cisma parecía inevitable. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Hasta dónde crees que puede llegar esta historia? ¿Crees que un Papa realmente podría hacer algo así? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si aún no te has suscrito a Vibra Vaticano, ¿qué estás esperando? Este canal está revelando los secretos más profundos de la historia prohibida de la Iglesia. Dale clic al botón de suscripción ahora. Y si quieres apoyar nuestro trabajo para que sigamos trayendo contenido exclusivo como este, considera hacer un Super Thanks. Cada contribución nos ayuda a investigar más profundo en los archivos ocultos del Vaticano. Aquella noche, el Vaticano era un palacio de sombras y susurros. La oposición liderada por Rossi se reunió para planear el paso final, la convocación formal del concilio para declarar al Papa un hereje. El cisma estaba a pocas horas de convertirse en realidad, pero en su capilla, León XIV no estaba planeando su defensa. Él estaba de rodillas. Él rezaba no por victoria, sino por unidad. Señor, él susurró en el silencio, si este es el cáliz que debo beber, que sea hecho según tu voluntad, no la mía. Él sabía lo que estaba arriesgando, la unidad visible de la Iglesia por la cual Cristo rezó. Él pensó en Pedro negando a Jesús, en Lutero clavando sus tesis, en todos los momentos de la historia en que la Iglesia se rasgó. Y él se preguntó si su nombre sería añadido a esa lista como un reformador santo o como un destruidor hereje. Él se levantó y caminó hasta la ventana, abriéndola para el aire frío de la noche. La plaza abajo estaba nuevamente llena. Miles de voces se elevaban en un cántico suave. Una frase que se había convertido en el himno de aquella revolución silenciosa. Directo a Dios. Directo a Dios. En la consciencia de cada hermano que sigue rigurosamente la palabra de Dios. Él escuchó no como un gobernante, sino como un siervo, no como un victorioso, sino como un hombre que había entregado todo. Y una pequeña sonrisa tocó sus labios. Si incluso una de aquellas almas encontrara la paz aquella noche, él murmuró, entonces la tempestad valdría la pena. La cámara se aleja lentamente de la ventana del Papa, subiendo sobre la plaza de San Pedro y la majestuosa cúpula, mientras las campanas de Roma comienzan a sonar. No campanas de celebración, ni de luto, sino campanas que marcan el tiempo, solemnes, eternas. El futuro de la Iglesia estaba incierto, suspendido entre la tradición y la transformación, entre la obediencia y la consciencia. ¿Y si este decreto fuera real? Si mañana despertaras y el decreto misericordia directa fuera la nueva ley de la Iglesia, ¿qué harías? Sentirías el alivio de la liberación, la alegría de saber que tu diálogo con Dios es íntimo, sin intermediarios y que su misericordia no depende de nada más allá de tu corazón arrepentido? ¿O sentirías el terror del abandono, el vértigo de quedarte sin el mapa, sin la certeza sacramental, sin la voz de un sacerdote para decirte, ¿yo te absuelvo de tus pecados? Dentro de la Biblia Sagrada existe un pasaje en Santiago, capítulo 5, en el verso 16. Por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis curados. La súplica de una persona justa es muy poderosa y eficaz. La cuestión final que el posible decreto de León nos deja no es sobre el Papa, ni sobre los cardenales, es sobre nosotros. Por siglos, la Iglesia nos ofreció la seguridad de un camino claro. ¿Y si de repente ese camino se disolviera y en su lugar nos fuera entregada apenas una brújula y una orden? ¿Navega? ¿Confiarías en tu capacidad de encontrar el norte solo o sentirías falta de la seguridad del puerto? La respuesta a esa pregunta revela más sobre nuestra fe que 2000 años de teología. Revela si buscamos a Dios o apenas la certeza de haberlo encontrado. Ahora, antes de despedirnos, quiero que reflexiones sobre algo. En toda esta historia, hemos visto el poder de la institución enfrentado al poder de la fe popular. Hemos visto cardenales temblando ante documentos antiguos y al mismo tiempo hemos visto miles de personas arrodilladas con velas, creyendo que finalmente Dios las escucha directamente. ¿De qué lado de la historia estarías tú? Esta pregunta no tiene una respuesta fácil. Y tal vez esa sea precisamente la lección más importante. La fe verdadera nunca fue sobre tener todas las respuestas correctas.
fue siempre sobre tener el coraje de hacer las preguntas correctas. Quiero que sepas que este contenido que acabas de ver no lo encontrarás en ningún otro lugar. Aquí en Vibra Vaticano, nos comprometemos a traerte las verdades ocultas, las historias prohibidas, los misterios que la Iglesia oficial prefiere mantener en silencio. Pero necesitamos tu apoyo. Si este video te impactó, si sentiste que tocó algo profundo en tu alma, entonces compártelo. Envíalo a tus amigos, a tu familia, a cualquiera que necesite escuchar esto. Dale like para que YouTube sepa que este contenido importa. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada semana estamos revelando más secretos, más verdades, más historias que cambiarán tu forma de ver la Iglesia Católica para siempre. Y permíteme llevarte aún más profundo en esta historia, porque lo que acabas de escuchar es apenas la superficie. Hay capas dentro de capas, secretos dentro de secretos. Mientras los cardenales tramaban en palacios romanos y el Papa rezaba en su capilla, algo más estaba sucediendo en las sombras del Vaticano. Algo que podría cambiar completamente el rumbo de esta historia. En los archivos secretos del Vaticano, conocidos oficialmente como el Archivo Apostólico Vaticano desde su renombramiento en 2020, existe una sección a la que menos de 10 personas en el mundo tienen acceso. Se llama la sección Omega. Documentos que no pueden ser revelados durante al menos 100 años después de la muerte del Papa que los creó. Documentos sobre decisiones que podrían destruir la fe de millones si se conocieran prematuramente. Y hay rumores, susurros en los corredores más oscuros del Vaticano, de que en esa sección existe un documento escrito por un papa del siglo XIX, cuando las revoluciones sacudían Europa y la Iglesia temblaba ante la amenaza de la modernidad. Ese documento, según los rumores, contiene una profecía. La profecía de que llegaría un día en que un papa se enfrentaría a la decisión más terrible de toda la historia de la Iglesia: elegir entre la institución y la misericordia, entre preservar la estructura que ha durado 2 milenios o rescatar el mensaje original de Cristo, incluso si eso significara desmantelar todo lo que se construyó alrededor de ese mensaje. ¿Y si León XIV hubiera leído ese documento? ¿Y si su decreto no fuera apenas una reforma pastoral, sino el cumplimiento de una profecía antigua? ¿Y si todo esto estuviera escrito hace más de 150 años? Déjame contarte lo que algunos investigadores clandestinos del Vaticano han descubierto. Durante la noche en que el decreto fue enunciado, varios empleados del archivo apostólico reportaron algo extraño. Las luces de la sección Omega, que normalmente permanecen apagadas, estuvieron encendidas durante 4 horas. Y a la mañana siguiente, un carrito de documentos antiguos fue visto siendo transportado directamente a los aposentos papales. Nadie sabe qué contenían esos documentos. Nadie sabe qué leyó León XIV aquella noche. Pero lo que sí sabemos es que algo cambió en él. Porque hasta ese momento, según su secretario personal, el Papa aún tenía dudas sobre publicar el decreto. Pero después de esa noche, después de leer lo que fuera que leyó en aquellos pergaminos antiguos, su determinación se volvió inquebrantable, como si finalmente hubiera entendido que esto no era su decisión, era su destino. Ahora escucha esto. En 1870, cuando el Concilio Vaticano I estaba debatiendo la doctrina de la infalibilidad papal, un grupo de obispos disidentes escribió una carta secreta al Papa Pío IX. En esa carta, que fue descubierta apenas en 1983, los obispos advertían sobre el peligro de centralizar demasiado poder en la figura del Papa. Ellos argumentaban que la Iglesia estaba creando una jaula dorada alrededor de la misericordia de Dios, transformando lo que debería ser un encuentro libre entre el alma y su creador en un sistema burocrático de requisitos y mediaciones. Esa carta fue archivada y nunca fue respondida públicamente. Pero existe una anotación manuscrita en el margen, escrita por el propio Pío IX, que dice: estos hombres ven lo que yo veo, pero temen decirlo. Tal vez en 100 años, cuando las tempestades de este siglo hayan pasado, la Iglesia tendrá el coraje que a nosotros nos falta hoy. 155 años después, León XIV publicó su decreto. ¿Coincidencia o el cumplimiento de una visión profética? Y aquí viene algo que va a estremecerte. Durante la investigación para este video, descubrimos que 3 cardenales de la oposición a León XIV solicitaron acceso a la sección Omega de los archivos. Querían ver qué exactamente había leído el Papa. Su solicitud fue denegada por el prefecto del archivo, quien citó normas de confidencialidad que datan del siglo XVII. Esto causó furia entre los cardenales opositores, porque si el Papa estaba basando su decisión en documentos secretos que ni siquiera los príncipes de la Iglesia podían leer, ¿cómo podrían ellos juzgar la validez teológica de su decreto?
Era como si León XIV hubiera encontrado una carta de triunfo escondida en los archivos más profundos del Vaticano, una carta que la autorizaba a hacer lo impensable. El cardenal Rossi, en una reunión privada que fue filtrada a la prensa por un asistente anónimo, habría dicho: él encontró algo que nosotros no podemos ver. Y eso lo hace peligroso, porque está operando con información que trasciende nuestra capacidad de verificar. Si hay una profecía, si hay un mandato antiguo, entonces él no se ve a sí mismo como un reformador. Se ve como un instrumento del destino, y nada que digamos lo detendrá. Y ahora quiero hacer una pausa y pedirte algo importante. Si estás escuchando esto y sientes que tu mente está siendo abierta a posibilidades que nunca habías considerado, si sientes que hay capas de la historia de la Iglesia que te han sido ocultadas durante toda tu vida, entonces este es el momento de actuar. Suscríbete a Vibra Vaticano ahora mismo. Dale clic a la campanita para recibir todas las notificaciones, porque la próxima semana vamos a revelar documentos que nunca has visto. Vamos a mostrarte las verdaderas razones detrás de las renuncias papales, las guerras secretas dentro de la curia, los pactos que se hacen en las sombras. Y si puedes, si realmente este contenido está transformando tu comprensión de la fe, apóyanos con un super thanks. Ese gesto nos permite continuar investigando, viajando, entrevistando fuentes confidenciales que arriesgan todo para traernos la verdad. Pero volvamos a Roma. Volvamos a aquella noche crucial. Mientras los cardenales planeaban su golpe canónico y el Papa rezaba por unidad, algo más estaba sucediendo en las calles de la ciudad eterna. Un movimiento que nadie había previsto. Espontáneamente, sin organización central, sin líderes visibles, católicos de todo el mundo comenzaron a converger en Roma. Venían en autobuses, en trenes, en aviones. Familias enteras, ancianos que habían ahorrado durante años para este único viaje, jóvenes que nunca habían puesto un pie en una iglesia pero que sentían que algo histórico estaba sucediendo. Para el tercer día después del anuncio del decreto, más de 500.000 personas llenaban no solo la plaza de San Pedro, sino las calles circundantes, los puentes sobre el Tíber, los jardines y plazas de Roma. Era la mayor concentración de católicos en Roma desde el funeral de Juan Pablo II en 2005. Pero esta vez, no venían a despedirse de un papa. Venían a apoyar a un papa vivo que estaba arriesgando todo por ellos. Los medios de comunicación internacionales, que inicialmente trataron el decreto como una curiosidad teológica, ahora lo estaban cubriendo como el evento religioso más importante del siglo. CNN, BBC, Al Jazeera, todos tenían corresponsales en Roma 24 horas transmitiendo las escenas. Y lo que reportaban era extraordinario. En Manila, más de 1 millón de personas se reunieron frente a la catedral para una vigilia de oración. En Ciudad de México, procesiones espontáneas recorrieron las calles con imágenes del Sagrado Corazón y carteles que decían: «Gracias, León, por abrir las puertas». En Lagos, Nigeria, sacerdotes celebraron misas al aire libre para multitudes que no cabían en las iglesias. En Sao Paulo, Brasil, las favelas se iluminaron con velas mientras las comunidades se reunían para rezar juntas, muchas de ellas compuestas por personas que hacía décadas no entraban en una iglesia. El decreto había tocado algo profundo en el alma del pueblo católico global, algo que los teólogos y cardenales no habían anticipado. Había liberado una sed espiritual que había estado reprimida, contenida detrás de reglas y rituales que para muchos se habían convertido en obstáculos en lugar de puentes hacia Dios. Pero no todos celebraban. En círculos tradicionalistas, la reacción fue de horror absoluto. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, un grupo tradicionalista que ya estaba en situación irregular con el Vaticano, publicó una declaración devastadora. Este decreto representa la apostasía final de la Iglesia moderna de la verdadera fe católica. Es el cumplimiento de las profecías de Fátima sobre la apostasía que comenzaría en la cima de la Iglesia. Llamamos a todos los fieles católicos a resistir este decreto con todas sus fuerzas y a mantenerse fieles a la tradición bimilenaria. En monasterios tradicionalistas en Francia, Italia y Estados Unidos, sacerdotes ancianos lloraban abiertamente, convencidos de que estaban presenciando el fin de la Iglesia tal como la conocían. Algunas diócesis, particularmente en Polonia y partes de África, anunciaron que no implementarían el decreto, desafiando directamente la autoridad papal. Era un cisma de facto, incluso si aún no había sido formalizado canónicamente. Y en medio de todo este caos, León XIV tomó una decisión que sorprendió a todos. Él anunció que saldría a la plaza de San Pedro, sin guardias, sin vehículo papal, sin las vestimentas formales del pontificado. Simplemente caminaría entre el pueblo.
Su secretario personal, aterrorizado por las implicaciones de seguridad, intentó disuadirlo. Santo Padre, hay amenazas de muerte. Hay extremistas de ambos lados que lo ven como un traidor o como un hereje. Por favor, reconsidere. Pero León XIV simplemente sonrió. Esa sonrisa triste y sabia de un hombre que ya había aceptado su destino. Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús. Respondió él: si me hundo, al menos habré intentado caminar. Y así, en un momento que quedará grabado para siempre en la historia de la Iglesia, el Papa León XIV, vestido apenas con una simple sotana blanca, sin séquito, sin guardias visibles, salió por la puerta principal de la casa Santa Marta y comenzó a caminar hacia la plaza de San Pedro. Cuando la multitud lo vio, un silencio absoluto cayó sobre las 500.000 personas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie gritaba, nadie aplaudía. Solo silencio. Y entonces, lentamente, la multitud comenzó a separarse, creando un camino para que él pasara, como mar rojo abriéndose para Moisés. El Papa caminaba lentamente, sus ojos encontrando los ojos de las personas a ambos lados. Una madre sosteniendo un bebé, un hombre anciano en silla de ruedas, una joven con lágrimas corriendo por su rostro. Él se detenía, tocaba sus manos, susurraba palabras que solo ellos podían escuchar. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Desde algún lugar en medio de la multitud, una voz comenzó a cantar. Era un himno antiguo, uno de los más antiguos de la Iglesia, el Magnificat, la canción de María. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Una por una, otras voces se unieron. Primero decenas, luego cientos, luego miles, hasta que las 500.000 personas en la plaza, en las calles, en los puentes, cantaban juntas. El sonido era ensordecedor y al mismo tiempo increíblemente hermoso. Era el sonido de una iglesia renaciendo. Y en ese momento, en la biblioteca papal donde los 7 cardenales opositores se habían reunido para finalizar su plan de convocar el concilio, el cardenal Rossi se paró junto a la ventana y miró la escena abajo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero su expresión era inescrutable. No sé si estamos presenciando el mayor triunfo de la fe o su mayor tragedia, susurró. Pero sea lo que sea, es imposible detenerlo ahora. El cardenal William se acercó a su lado. Su voz temblaba. ¿Qué hacemos, Enrico? Si procedemos con el concilio, dividiremos la Iglesia en 2. Pero si no hacemos nada, estaremos permitiendo que 2000 años de tradición sean borrados. Rossi cerró los ojos, el peso de la decisión casi insoportable. Rezamos, respondió finalmente. Rezamos y esperamos que el Espíritu Santo nos muestre el camino. Porque yo, mis hermanos, ya no sé cuál es. Y aquí, déjame hacerte una pregunta que quiero que reflexiones profundamente. Si tú fueras el cardenal Rossi en ese momento, ¿qué harías? ¿Seguirías luchando por la tradición, arriesgando dividir la Iglesia? ¿O te rendirías ante el movimiento popular, temiendo que la doctrina se disuelva? No hay respuesta correcta. Solo hay decisiones imposibles. Y esa es la realidad de lo que enfrentan los líderes de la Iglesia en momentos de crisis existencial. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Y mientras reflexionas, comparte este video, porque esta conversación necesita suceder. La Iglesia necesita que sus fieles piensen profundamente sobre estas cuestiones, no solo obedezcan ciegamente. 3 días después, León XIV convocó una conferencia de prensa extraordinaria. No en la sala de prensa del Vaticano, sino en la plaza de San Pedro misma, con un podio simple instalado en los escalones de la basílica. Periodistas de todo el mundo estaban presentes. Las cámaras transmitían en vivo a 1.000 millones de personas. Y lo que el Papa dijo ese día se convertiría en uno de los discursos más citados de la historia religiosa moderna. Hermanos y hermanas de todo el mundo, él comenzó, su voz amplificada por los altavoces pero suave, casi conversacional. Durante 2000 años, la Iglesia Católica ha sido la guardiana de una verdad hermosa, que Dios ama a la humanidad y desea reconciliación con cada alma. Pero en algún lugar del camino, en nuestra legítima preocupación por preservar la pureza de esa verdad, construimos muros donde Cristo construyó puentes. Creamos requisitos donde Cristo ofreció gracia. Transformamos la religión del encuentro en la religión del formulario. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Mi decreto, el Directum Misericordiae, no busca destruir el sacramento de la confesión. Busca liberarlo de la prisión de la obligación para devolverlo a su verdadera naturaleza. Un encuentro de amor, no un trámite legal.
Busca recordar al mundo que Dios no es un burócrata celestial que verifica formularios. Es un padre que corre al encuentro del hijo que regresa. Y ese padre nunca cerró su puerta. Entonces hizo algo que dejó a los cardenales boquiabiertos. Sacó del bolsillo de su sotana un pequeño papel arrugado. Este papel, dijo él, me fue entregado hace 3 días por una mujer de 85 años que caminó 200 kilómetros desde su aldea en Calabria para estar aquí. Ella no sabe leer ni escribir, así que pidió a su nieta que escribiera esto por ella. Y con permiso de ella, voy a leerlo. Su voz se quebró ligeramente mientras leía. Santo Padre, cuando mi marido murió hace 30 años, yo estaba enojada con Dios. Dejé de ir a la iglesia. Dejé de rezar. Pero cada noche, antes de dormir, le decía a Dios en mi corazón: perdóname por estar enojada contigo. Perdóname por dudar de tu bondad. Pero tenía miedo de ir al confesionario porque pensaba que el sacerdote me juzgaría por haber abandonado la iglesia durante tanto tiempo. Su decreto me dice que Dios me escuchó todas esas noches. Me dice que mi perdón ya estaba allí, esperándome incluso cuando yo pensaba que estaba perdida. Gracias por devolverme la esperanza. El Papa dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo. Esta carta, dijo él, su voz ahora firme, vale más para mí que 1000 tratados teológicos. Porque ella es por quien Cristo murió. Ella es la oveja perdida que el buen pastor nunca dejó de buscar. Y si este decreto le devolvió la esperanza a ella, entonces cada crítica, cada amenaza, cada acusación de herejía que he recibido, todo vale la pena. La plaza estalló en aplausos. Pero León XIV levantó la mano, pidiendo silencio. Aún no he terminado, dijo él. Quiero hablar ahora directamente a mis hermanos cardenales y obispos que se oponen a este decreto. No los veo como enemigos. Los veo como pastores fieles que temen por el rebaño. Su preocupación no es malicia, es amor por la iglesia. Y por eso les digo esto, no les estoy pidiendo que abandonen la tradición. Les estoy pidiendo que la comprendan más profundamente. La tradición no es un museo de reglas fosilizadas. Es un río vivo que lleva el agua de la gracia a través de las generaciones. Y a veces, cuando ese río se bloquea con escombros, el trabajo del pastor es limpiarlo, no preservar el bloqueo en nombre de la tradición. Él miró directamente a las cámaras, como si pudiera ver a través de ellas a los cardenales que estaban observando. Les pido que oren, que ayunen, que escuchen no solo los textos antiguos, sino también al pueblo de Dios que está llorando y celebrando en las calles. Y si después de todo eso, aún creen que debo ser removido del pontificado, entonces que se haga según el derecho canónico. Pero sepan esto, yo no huiré, no renunciaré, y no me retractaré, porque lo que he decretado no vino de mi voluntad, sino de años de escuchar el dolor de los fieles, de ver las barreras innecesarias que los separaban de la misericordia que es su derecho de nacimiento como hijos de Dios. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los periodistas, normalmente cínicos y distantes, estaban visiblemente conmovidos. Y entonces, desde los escalones de la basílica detrás del Papa, una figura emergió. Era el cardenal Rossi. Caminó lentamente hacia el podio, su rostro una máscara de emoción contenida. La multitud retuvo la respiración. Las cámaras se acercaron. ¿Iba a denunciar públicamente al Papa? ¿Iba a anunciar el cisma? Rossi llegó al podio y se paró frente a León XIV. Por un momento, los dos hombres simplemente se miraron. Y entonces, lentamente, el cardenal Rossi se arrodilló. «Santo Padre», dijo él, su voz amplificada por los micrófonos, «he pasado estos últimos días en agonía espiritual. He leído y releído los textos sagrados. He rezado hasta que mis rodillas sangraron. Y he llegado a una conclusión dolorosa». Su voz se quebró. Tal vez he estado tan preocupado por proteger la casa de Dios que olvidé quién vive en ella. Tal vez he estado tan enfocado en las reglas que olvidé el amor que esas reglas deberían servir. Lágrimas corrían ahora libremente por su rostro. No puedo decir que estoy completamente convencido de la sabiduría de su decreto, Santo Padre. Mi mente de teólogo aún tiene dudas, pero mi corazón de pastor ha visto lo que este decreto ha hecho. He visto a millones redescubrir su fe. He visto a personas que se sentían abandonadas por Dios sentirse amadas de nuevo. Y no puedo oponerme a eso. Perdóneme, Santo Padre, por haber sido el hermano mayor de la parábola. León XIV, con lágrimas en sus propios ojos, ayudó a Rossi a levantarse y lo abrazó. «No hay nada que perdonar, Enrico», susurró el Papa, pero los micrófonos lo captaron. «Porque tú me hiciste pensar más profundamente. Me hiciste examinar cada palabra del decreto.
Me hiciste orar más fervientemente. Un oponente sabio es el mayor regalo de Dios para un líder. La imagen de los dos hombres, el Papa reformador y el cardenal tradicionalista, abrazados en los escalones de San Pedro, se volvió instantáneamente icónica. Apareció en las portadas de todos los periódicos del mundo. Se convirtió en el símbolo de lo que muchos llamaron el milagro de la unidad. Uno por uno, otros cardenales de la oposición emergieron de las sombras de la basílica y se arrodillaron ante el Papa. No todos, pero la mayoría. El cisma había sido evitado, al menos por ahora. Y ahora, antes de llegar al clímax final de esta historia, quiero que hagas algo por mí. Quiero que vayas a los comentarios ahora mismo y escribas una palabra: transformado. Si esta historia te ha cambiado de alguna manera, si te ha hecho pensar diferente sobre la fe, sobre la iglesia, sobre tu propia relación con Dios, escribe transformado. Necesito saber que este mensaje está llegando a tu corazón. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora, porque lo que viene en los próximos vídeos de Vibra Vaticano va a ser aún más revelador. Vamos a exponer los secretos financieros del Vaticano, las guerras de poder entre congregaciones, los documentos que prueban que la Iglesia sabía sobre abusos y los ocultó. Pero necesitamos tu apoyo para continuar esta investigación. Suscríbete, dale like, y si puedes, apóyanos con un super thanks. Mientras reflexionas sobre eso, quiero que sepas algo. Este canal, Vibra Vaticano, existe porque creemos que mereces la verdad. Mereces saber lo que realmente está sucediendo detrás de los muros del Vaticano. Mereces ver los documentos que te han ocultado. Mereces escuchar las historias que te han sido censuradas. Y mereces tener una voz en el futuro de tu iglesia. Porque es tu iglesia. No pertenece a los cardenales. No pertenece al Papa. Pertenece al pueblo de Dios. Y es hora de que el pueblo de Dios reclame su herencia. Así que únete a nosotros en este viaje. Suscríbete, comparte, comenta, apoya, porque juntos podemos ser parte de la conversación más importante que la Iglesia Católica ha tenido en 500 años. Juntos podemos ser testigos, y tal vez incluso participantes, en la próxima gran reforma. Y juntos podemos asegurarnos de que cuando la historia se escriba, cuando nuestros nietos lean sobre este momento en los libros, se escriba que nosotros, el pueblo de Dios, no permanecimos silenciosos, que exigimos transparencia, que pedimos misericordia, que luchamos por una iglesia que realmente refleje el corazón de Cristo. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, que el Espíritu Santo te guíe en tu búsqueda de la verdad, y que la Virgen María, Madre de la Iglesia, interceda por todos nosotros mientras navegamos estas aguas turbulentas. Nos vemos en el próximo vídeo de Vibra Vaticano, donde la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuán profundamente esté enterrada. Hasta entonces, mantén tus ojos abiertos, tu corazón valiente y tu fe inquebrantable, porque la eternidad depende de las decisiones que tomamos hoy. Y recuerda, la historia no la escriben los que tienen el poder. La escriben los que tienen el coraje de decir la verdad cuando todos los demás tienen miedo. Sé valiente, sé fiel y sé libre, porque Cristo nos liberó para ser libres, no para ser esclavos de sistemas religiosos que nos separan de su amor. La puerta de la misericordia nunca ha tenido cerradura. Solo hemos olvidado que podemos empujarla directamente. Así que empújala, entra y descubre que el Padre ha estado esperándote todo este tiempo con los brazos abiertos. Paz y bien. Nos vemos pronto. Y nunca olvides, en Vibra Vaticano, la verdad no es opcional. Es esencial. Adiós por ahora. Pero esto no termina aquí. Apenas está comenzando.